Tras el mito de la conquista de México. Parte 1. El mito fundacional de la conquista de México. Déjame decirte que durante muchos años, en las aulas de todo el país, los maestros nos han contado una historia que, por decirlo menos, resulta algo contradictoria. Esa historia comienza así. Hace más de 500 años en México había un gran imperio, el Mexica, que dominaba una vasta región llamada Mesoamérica, y eso se debía a que era un pueblo valeroso e invencible, y a que tenía un gran poderío militar. Entre todos sus integrantes destacaban los guerreros águila y los guerreros jaguar, altivos y temibles. Estos combatientes, además de ser grandes estrategas, eran hábiles en el manejo de las armas y dominaban la lucha cuerpo a cuerpo. También eran veloces y certeros en el ataque, y su valentía estaba más que probada en el campo de batalla. Al parecer, uno solo de estos guerreros podía enfrentar a 3 adversarios al mismo tiempo y someterlos. Incluso llegaron a ganar conflictos sin pelear, pues su sola presencia intimidaba tanto a sus enemigos que éstos preferían rendirse antes que sucumbir. Sin embargo, luego de este formidable relato, nuestros maestros han seguido con otro que nos pinta algo diametralmente opuesto. Esta otra historia oficial dice así. En 1519 llegaron a México unos pocos españoles que en menos de 2 años derrotaron al poderoso imperio mexica. Pero claro, lo vencieron porque eran más inteligentes, más valerosos y mejores estrategas que los caballeros águila y los caballeros jaguar, que ya no parecían tan altivos y temibles. Además, los españoles traían consigo poderosas y mortíferas armas que escupían fuego, briosos caballos, es decir, una especie de bestias monstruosas jamás vistas en estas tierras, y letales enfermedades para las cuales los indígenas no tenían defensa. Por si eso no bastaba, algunos pueblos rivales de los mexicas los traicionaron y se unieron a los conquistadores, quienes, con gran astucia, supieron dominarlos para conseguir sus ambiciosos planes, es decir, la mítica conquista de México. A partir de estos relatos tan contradictorios, es imposible que nos haya quedado claro qué fue lo que realmente pasó hace más de 500 años en este lado del mundo. Lo que sí sabemos es que ese importante acontecimiento ha dejado una profunda huella y muy dolorosa en casi todos los mexicanos. Así, en el imaginario colectivo, en torno a este dramático suceso, persisten algunas ideas falaces. Por el momento, te menciono solo 4. 1. En 1521, los españoles nos conquistaron y de ahí en adelante solo se dedicaron a saquearnos. 2. La Malinche se unió a Hernán Cortés y nos traicionó, y por eso todos los que no quieren a México son malinchistas. 3. Los españoles trajeron a México, que tiene más de 3000 años de antigüedad, las enfermedades y la corrupción. Y 4. Los ambiciosos españoles engañaron a nuestros ancestros indígenas, que eran muy ingenuos, y les cambiaron oro por cuentas de vidrio. En este conjunto de omisiones, falsedades y medias verdades, se trasluce una especie de negación de nuestro origen pluricultural, ya que somos descendientes de indígenas y de españoles, y también de africanos y de asiáticos, pero pareciera que durante muchos años hemos tratado de ignorar esas raíces y de negar, en particular, la parte española que nos toca, primero como resultado de una política oficialista inculcada en las aulas de educación básica y luego como parte de un proceso de socialización y aceptación de esa política. Lo que para algunos estudiosos parece claro es que desde hace muchísimos años el episodio de la mal llamada conquista de México, además de ser, tal vez, uno de nuestros primeros mitos fundacionales, ha representado un tema sumamente traumático, tanto para reconocer los fundamentos de nuestra propia identidad, como para usarlo a manera de disculpa para muchas de las desgracias que aún en la actualidad nos ocurren. En la mentalidad de muchos mexicanos persiste un terrible mito que se nos ha inculcado generación tras generación.
particularmente en los salones de clases, pero que por otros medios también se ha logrado difundir y generalizar. Nuestros orígenes se encuentran en una dolorosa derrota, la de los mexicas, por lo que somos descendientes de un pueblo conquistado, aunque cayó de cara al sol, y como origen es destino, somos un país condenado fatalmente a esa eterna derrota. Pero lo que no saben esos mexicanos es que en realidad eso que la historia oficial ha mal llamado la conquista de México nunca ocurrió. Es solo un gran mito creado y recreado, reinterpretado, cuando ha sido necesario, para proteger los intereses de los diferentes grupos que han detentado el poder a lo largo de muchísimos años. Por eso, en estos videos trataremos de develar los pequeños mitos generados en torno a este episodio fundacional de nuestro país. Pero antes de avanzar, debemos insistir en que no podemos negar u ocultar las partes hispánicas, africanas y asiáticas de nuestras raíces. Sería como querer tapar el sol con un dedo. Nuestra música, nuestro idioma, nuestra gastronomía, nuestro folclore y en general, mucho de nuestra cultura está impregnado de estas raíces. Sin embargo, el contradictorio discurso oficialista, por una parte, ha sostenido durante muchas décadas el mito de que México es un país mestizo, porque descendemos de indígenas y españoles, lo que empezó a ocurrir a partir de 1521, pero por otra, sostiene que México existía miles de años antes de la llegada de los españoles. Para poder aclarar esta y otras incongruencias, veamos nuevamente qué nos han contado nuestros maestros. De acuerdo con la historia oficial, difundida en los libros de texto de educación básica, el encuentro entre los pueblos mesoamericanos y españoles, lo que durante muchísimos años se ha conocido como la conquista, ocurrió más o menos así. Después de algunos años asentados en las islas del Caribe, en 1517, los españoles buscaron expandirse hacia el territorio continental. Francisco Hernández de Córdoba y sus huestes llegaron a Champotón, en el actual estado de Campeche, pero fueron derrotados por guerreros nativos. Un año después, Juan de Grijalva recorrió las costas de lo que hoy son Yucatán, Tabasco y Veracruz. Ahí se encontró con poblaciones indígenas más numerosas y mejor organizadas que las del Caribe. Luego, en 1519, Hernán Cortés y los soldados bajo su mando continuaron con la exploración de Yucatán y Tabasco, en donde tuvieron un enfrentamiento con los indígenas, quienes al ser derrotados, le dieron varias mujeres en señal de tributo. Una de ellas fue Malintzin, o también llamada Malinche, que hablaba maya y náhuatl. Esta mujer, junto con Jerónimo de Aguilar, un clérigo español que había naufragado años antes en las costas de Yucatán y que había logrado salvar la vida, se convirtieron en los intérpretes de Cortés. Más adelante, el 22 de abril de 1519, Cortés fundó la Villa Rica de la Veracruz, primer ayuntamiento de América. En ese sitio se entrevistó con enviados del gobernante o tlatoani mexica Moctezuma II, quien ya había escuchado rumores sobre la llegada de extranjeros a sus dominios. La intención de los emisarios era evaluar la fuerza de los recién llegados y, si era posible, buscar la forma de que regresaran por donde habían venido. Sin embargo, al escuchar rumores sobre la grandeza de la capital del Imperio Mexica, Cortés inició su viaje hacia Tenochtitlán con el objetivo de conocer a Moctezuma y convencerlo de someterse pacíficamente al rey de España. Durante su recorrido, Cortés formó alianzas con algunos pueblos que tenían una fuerte rivalidad con los mexicas, como en el caso de los empualtecas y los tlaxcaltecas. Estos aliados le proporcionaron información sobre las fuerzas mexicas y alimentaron a sus soldados. Cortés y sus aliados llegaron a la Ciudad de México Tenochtitlán en noviembre de 1519. En un inicio fueron bien recibidos por Moctezuma II, quien los hospedó en su palacio. Sin embargo, a principios de 1520,
Cortés recibió noticias del desembarco en Veracruz de una fuerza militar que tenía intenciones de aprenderlo por órdenes del gobernador de Cuba. Ante esta situación, Cortés partió hacia Veracruz para solucionar ese problema y dejó al mando a Pedro de Alvarado. En mayo de 1520, los mexicas realizaron una fiesta religiosa en honor del dios Huitzilopochtli, que terminó cuando los españoles perpetraron la matanza de los nobles indígenas que se encontraban festejando en el Templo Mayor. Esta acción llevó al resto de los pobladores de la ciudad a rebelarse en contra de los extranjeros, quienes tuvieron que esconderse en el palacio de Moctezuma. A su regreso, Cortés encontró la ciudad sumida en el caos. Ante la desesperación de sus hombres, pidió a Moctezuma que calmara a la multitud furiosa, pero el tlatoani fue herido de muerte por alguien que estaba entre esa multitud. Luego de esto, los españoles tuvieron que escapar de la ciudad el 30 de junio de 1520. Durante su huida, fueron atacados y diezmados por los mexicas, pero lograron escapar. Cortés y sus aliados se refugiaron en Tlaxcala con la intención de recuperarse y organizar el contraataque, que incluía la preparación de materiales para construir bergantines, como se le conocía a unas pequeñas embarcaciones armadas con cañones. Además, logró convocar a miles de indígenas que buscaban acabar con el predominio de los mexicas. Después de apoderarse de Texcoco, Cortés estableció ahí su campamento de guerra, donde construyó los bergantines suficientes para atacar la ciudad. En mayo de 1521, los españoles y sus aliados sitiaron Tenochtitlán, bloqueándole el acceso de alimentos y agua potable. El panorama al que se enfrentaron los mexicas era desolador, pues la viruela, una enfermedad hasta entonces desconocida en Mesoamérica, atacó a gran parte de la población. Incluso Cuitláhuac, el hermano de Moctezuma, que asumió el mando tras la muerte de este, sucumbió a causa de esa enfermedad. Así, la defensa de la ciudad quedó a cargo de Cuauhtémoc, primo de Moctezuma. La batalla por Tenochtitlán fue sangrienta. Se combatió en el lago de Texcoco, donde los bergantines españoles fueron atacados por varias canoas mexicas sin éxito. Dentro de la ciudad, los defensores se aferraron a cada palmo de terreno, por lo que los españoles y sus aliados arrasaron la ciudad casa por casa. Finalmente, el 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc se rindió y fue apresado, con lo que se puso fin a la guerra y comenzó el gobierno español sobre lo que hoy es México. Hasta aquí la versión oficial de la caída de Tenochtitlán que se ofrece a los estudiantes de cuarto año de primaria, pero también en segundo grado de secundaria, nivel escolar en que se vuelve a estudiar este acontecimiento, se señala que hablar de la caída de México Tenochtitlán implica conocer algunos de los factores que llevaron al derrocamiento de ese señorío y capital del Imperio Mexica. Entre esos factores se encuentran la superioridad armamentista española, los intérpretes mayas y nahuas, el mito de los 5 soles, la unión entre señoríos enemigos de los mexicas y los españoles, la guerra como ritual sagrado para los pueblos originarios, y el brote de enfermedades traídas por los conquistadores al continente americano. Sin embargo, aunque en este grado se ofrece un poco más de información, no es suficiente para que los estudiantes tengan una mejor comprensión de lo que realmente implicó este violento encuentro. Pero esa carencia se ha registrado desde hace muchísimos años, no es reciente. Por eso, en el imaginario colectivo persiste una serie de ideas falsas en torno a este atroz acontecimiento. En los siguientes videos veremos una interpretación alternativa sustentada en evidencias más sólidas rescatadas por diferentes estudiosos, que nos permitirá develar los mitos, es decir, las mentiras y falsedades que se han construido a lo largo de más de 500 años en torno a la mal llamada conquista de México.